Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 7:32. Yo quiero saludarles, señores invitados, a esta hora de la mañana, a las 7:33 minutos de la mañana. Saludo al respetable doctor Julio César Trujillo, al respetable Rafael Ollarte, al respetable Santiago Guarderas. Gracias, doctores, por estar aquí. En la ciudad de Guayaquil también tomaremos contacto más tardecito con el respetabilísimo jurista doctor Enrique Herrería Bonet. La Contraloría ordena la destitución de Jorge Glass. Pero cuando le piden, doctor Guarderas, al Contralor subrogante, le dicen los periodistas, y bueno, o sea que ya no termina este momento el periodo del caballero. Eso no me corresponde a mí. Ahora, en cambio, está solicitando que se vaya. ¿Se queda o se va? Es este momento. Le repitamos la pregunta, amigo. Determina que una predeterminación de responsabilidad administrativa tiene 30 días para responder y una predeterminación de responsabilidad civil tiene 60. Transcurridos estos plazos, se ha revisado la documentación que han presentado todas las personas en el asunto del campo Singue y se procedió a confirmar la determinación de responsabilidades civiles y administrativas. Es decir, pierde la función. A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y en este caso hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa. ¿Y quién se encargaría de ejecutar esto, doctor? Muchas gracias. Ahí sí, muchas gracias, hasta luego. Luego viene otra instancia, una instancia que todavía no la tiene registrada magnetofónicamente. Setupe, en el buen sentido de la palabra criolla ecuatoriana, ¿no? Setupe el instante de saber si es o no el que debe notificarle al funcionario de que realmente su labor está concluida. Pero yo quiero que tenga la bondad de repetir, porque este es el elemento en el que van a discutir mis invitados en esta mañana. Tenga la bondad. ¿Cómo le preguntan al señor Contralor subrogante? Determina que una predeterminación de responsabilidad administrativa tiene 30 días para responder y una predeterminación de responsabilidad civil tiene 60. Transcurridos estos plazos, se ha revisado la documentación que han presentado todas las personas en el asunto del campo Singue y se procedió a confirmar la determinación de responsabilidades civiles y administrativas. Es decir, pierde la función. A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y en este caso hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa. ¿Y quién se encargaría de ejecutar esto, doctor? Muchas gracias. Sí, muy parecido al actor mexicano de grata recordación, pues no, por lo menos él. Entonces, doctor Guarderas, usted como académico joven, muy estudioso de la ley, ya que tenemos preestablecido, digamos, la posición que tiene sus interlocutores, el doctor Ollarte y el respetable maestro Julio César Trujillo, me correspondería preguntarle a usted, el jurista más joven, a ver si usted tiene una idea concreta, porque lo que nos explicaba el señor Contralor
no logré entenderle, salvo que usted tenga ¿le logró entender lo que quiere explicar? Muchas gracias, Gonzalo. Realmente un gusto, un honor Santiago, compartir ¿verdad? esta mesa de trabajo con el maestro Julio César Trujillo, con el maestro Rafael Ollarte y con su amplia audiencia. Bueno, antes de justamente de pasar acá a la mesa, habíamos ya tenido una primera intercambio de ideas con los distinguidos académicos y tenemos una serie de elementos que entran en discusión. Primero, hay que establecer que en efecto la Contraloría General del Estado tiene facultad constitucional para establecer la responsabilidad administrativa culposa y naturalmente la civil. ¿Al tenor de qué norma? Al tenor del artículo 212, serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determina la ley, 2, determinar las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos, gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Entiendo que hay una norma parecida en la Constitución de 1998 y esto es importante, Gonzalo, porque hay que tener claro que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es anterior a la Constitución del año 2008. Por lo tanto, ahí vamos a tener algunos elementos que no necesariamente aplican la ley a lo que establece la Constitución. Pero solamente el artículo, si usted me permite, 212 de la Constitución Política vigente, numeral 2, dice determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Pero no le da la fuerza, el rigor que podría exigir para que usted me mande. Se necesita una norma específica. Aquí está, permítame. Exactamente, ese complemento. Tenemos la norma del artículo 45 y 46 de la Ley de Orgánica Contraloría General del Estado, el 45 que establece que la responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales especialmente previstas en el título tercero de la ley. Y en el artículo 46, las sanciones por faltas administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil, culposa o penal a que hubiere lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, así como personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal que incurrieren en una o más de las causales de responsabilidad administrativa culposas previstas en el artículo anterior, originados en los resultados de las auditorías, serán sancionados con multa de 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado, al dignatario, autoridad, funcionario o servidor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, de acuerdo con la gravedad cometida, pudiendo además ser destituido del cargo de conformidad con la ley. Y luego, el quien impone es el Contralor. ¿Pudiendo quién no dice esa norma? Pudiendo el Contralor. El Contralor se refiere y el 48, cuando ya habla de la ejecución e imposición de sanciones, establece que las sanciones de destitución o multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado de la que depende el servidor, a requerimiento, resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, la recaudación de las multas. Doctor Ollarte, por eso dijo usted... No, permítame. Está afuera. No, permítame terminar. Solamente dos ideas. La una, quiero leerle la parte resolutiva del Contralor de la resolución. Y mil perdones, creí que hasta allí llegaba. No, esas son las normas. Ya. Confirmar la responsabilidad administrativa culposa tal
que corresponde a una multa de $5,840, que equivale a 20 salarios básicos unificados por trabajador en general, cada uno, y sanción de destitución predeterminada en contra del señor Jorge David Glass Espinel, miembro del Comité de Licitaciones de Hidrocarburífera COLH, ministro coordinador de los sectores estratégicos de la Secretaría de Hidrocarburos, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Aquí tenemos varios elementos, porque lo primero la primera situación es que la destitución es como miembro del Comité de Licitaciones de Hidrocarburos, ministro coordinador. Aquí la primera inquietud es, ¿puedo yo sancionar a un funcionario que ya no ostente ese cargo? Porque no le está destituyendo de vicepresidente de la República. Cuidado. Eso es y aquí tenemos una discusión constitucional. Ya. Ahora, lo que le está destituyendo. Yo podría, funciones. de las funciones, podría decir que sí. ¿Cuál es el efecto de esta situación? Inhabilitarlo para que sea digno de servidor público, porque sabemos que los funcionarios públicos destituidos estarían inhabilitados para esta situación. ¿Cuál sería la autoridad nominadora en este caso? La autoridad nominadora de los ministros, de los secretarios, es el presidente de la República. Tendría que, por consiguiente, Lenín Moreno ejecutar la decisión de la sanción del Contralor a través de un decreto en que le destituye del cargo. Despida. Claro. Este es porque ahí estamos aplicando lo que dice la Ley Orgánica de Contraloría. O sea, esas son las primeras interpretaciones que tendríamos que dar, Es una ¿no es primera cierto? lectura. Ahora, ¿Usted se queda con ella? y a mí me llama la atención la posibilidad de que se pueda destituir a alguien que no ostente el cargo, si la destitución es a la persona. Porque, ¿quién tiene que pagar la multa? Glass, los 5,400. ¿Quién es el que tiene que estar destituido? Del cargo que actualmente ostenta, pues. No puede destituir. Entonces mañana la Contraloría establece una glosa contra Eloy Alfaro y también hay que destituir a Eloy Alfaro. O sea, realmente este es un tema de temporalidad, que es una de las situaciones que primero tendríamos que resolver. Es una situación engorrosa que ha ingresado a la Carta Política del Estado, o tiene una mejor coherencia si escuchamos a Rafael Ollanta explicarnos su punto de vista. Tenga la bondad, doctor. Buenos días. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, con don Julio César, con don Santiago y con toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, estamos analizando la situación jurídica del ex vicepresidente Glass. El ex vicepresidente. Ocurre que en Ecuador nosotros hacemos unas normas que a veces nos llaman la atención y que nos parecen muy gravosas. Estas normas que ha leído don Santiago Guarderas, sí, son del año 2002, es decir, han regido ya 15 años. Ojo, cierto es que es ley preconstitucional, pero ojo, también las facultades de la Contraloría, determinadas en el artículo 212 de la Constitución de 1998, eran similares a las del 212 de la Constitución del año, del año 2008. ¿Les dejaron intactas? Similares, porque aquí se aumentó lo que tenía que ver con algo del control de gestión que no estaba en la Constitución anterior y que se estableció en la ley del 2002. Pero esta ley del 2002 ha sido sucesivamente modificada. No es que no se la ha actualizado, hay muchas normas que han sido objeto de Actualizaciones. Para hacerla conforme a la Constitución del año 2008. Pero ya cuando se la expidió en el 2002, sí se observaba que había normas que le daba mucho poder al Contralor. El Contralor en el Ecuador es un funcionario con muchísimo poder. Y siempre comentábamos que en el Ecuador tiene tanto poder el Contralor que de las normas de la ley de la Contraloría podía destituir hasta el presidente de la República. Y esa cuestión que se criticaba y abiertamente nunca fue corregida, es decir, nunca fue morigerada, nunca se pusieron disposiciones respecto de, por ejemplo, los dignatarios de elección popular, es decir, cuáles son las facultades del Contralor ahora de destituir un dignatario de elección popular, porque la ley no hace ninguna distinción. Mire, en este caso, el primer responsable de lo que ha ocurrido es el ex vicepresidente Glass. ¿Por qué razón? Porque cuando a él se le comunica la predeterminación de responsabilidad administrativa y civil culposa,
Él tenía los 30 días para presentar los descargos respecto de la predeterminación de responsabilidad administrativa y los 60 días para presentar los descargos para la responsabilidad civil culposa. El señor se da el lujo de no hacerlo. Sí, eso sí. No lo hace. Es decir, si aquí estamos discutiendo un tema, es porque el señor se le ocurrió no ejercer su derecho a la defensa. Y si el Contralor ya te ha predeterminado responsabilidad administrativa y civil culposa, si tú no te defiendes y no presentas los descargos, ¿cuál será la consecuencia, pues? 2 más 2 son 4. ¿Qué va a decir el Contralor? Yo ya te predeterminé responsabilidad administrativa y civil culposa. Tú no me presentas ningún descargo. ¿Yo qué voy a decir? Que no hay responsabilidad administrativa y civil culposa. Obviamente te va a decir, como usted no presentó los descargos, bueno, se confirma los antecedentes que yo establecí en la predeterminación de responsabilidades. Ahora, ¿tú no sabes acaso cuáles son las consecuencias de la determinación de responsabilidad administrativa? Basta con abrir la ley. Son 2 consecuencias. La multa de hasta 20 remuneraciones básicas unificadas y la destitución del cargo. Ahora, ¿puede ser solo la multa? Sí, puede ser solo la multa. Pero por la gravedad de la infracción, el Contralor puede establecer la destitución. ¿Cómo no te defiendes? Me pregunto yo. Es bromista el ex vicepresidente Glass. Bromista. Cree que defendiéndose como se defiende en el proceso penal, diciendo que a mí no me prueban, que a mí con eso lo ha hecho todo, y en este caso ha hecho algo similar, no presentar descargos. ¿Cuál es la consecuencia? Determinación de responsabilidad administrativa. Y ahí vienen las dudas, y porque comenzamos a dudar todos nosotros. ¿Puede el Contralor destituir a un dignatario de elección popular? Mire, con la anterior Constitución uno tenía básicamente 3 clases de autoridad pública. El servidor público, es decir, el común de los mortales, que tiene el carguito de nombramiento. El funcionario, que ya era aquella autoridad con poder, ¿no? Es decir, con poder decisorio. Y el dignatario público, es decir, aquel que provenía de la elección popular. En la ley de la Contraloría siempre se determinó, y vea cómo incluso le han corregido, ya el artículo se refiere a que las disposiciones de esta ley rigen para las instituciones del sector público determinadas en el artículo 225, Constitución 2008, no Constitución 98, porque la Constitución 98 era 126. ¿Se va dando cuenta? Entonces la ley de la Contraloría sí está actualizada a la Constitución 2008, es decir, Sí, el artículo 2 de la ley de la Contraloría. Incluso corrigieron los artículos para actualizar el articulado de la Constitución, porque la ley es del 2002. Pero el articulado citado corresponde ya a la Constitución 2008. Es decir, bien sabían los señores revolucionarios de la Asamblea los poderes del Contralor. A ellos solo les importó el tema del control de gestión. Ya sabemos por qué, lo del control de gestión, que ni siquiera aparece en la Constitución, sino en la ley. Pero bueno, reformaron la Constitución y no han reformado la ley todavía. Pero bueno, no ese es el tema. Y la ley de la Contraloría no hace ninguna distinción respecto de los funcionarios susceptibles de control. Además dice, son todos. Y a la hora de establecer las sanciones por responsabilidad administrativa, no distingue, no dice, como ocurre con otras normas, por ejemplo, que dicen, sí, la multa y la destitución, salvo de, porque usted se acuerda de estas normas que eran típicas, salvo de los funcionarios nombrados por el Congreso, salvo de los funcionarios electos, en que se tendrá que solicitar al órgano competente. Eso no lo dice. Lo único que dice la norma es que en caso de ser un funcionario nominado, quien debe operativizar la destitución es el órgano nominador. Entonces, si yo, Contralor, le destituyo al ministro, eso tiene que ser operativizado por el presidente de la República a través del decreto, y así. Pero si no es autoridad nominada, porque el presidente de la República no es una autoridad designada, sino electa, no tiene órgano de nominación y la destitución es directa. Y eso ya ha ocurrido, porque uno puede decir, la norma me parece excesiva, me parece exagerado, que esto también se incluya a los dignatarios de elección popular. Alcalde de Quinindé, alcalde del Empalme, prefecto de Orellana, y así. ¿Alguien dijo algo de que no se podía? Pero si está en la ley, a mí me puede parecer excesiva la ley,
modifique la ley, porque yo no voy a escoger qué norma aplicar o cuándo no aplicarla a gusto y sabor. A mí me puede parecer mal la ley, pero ahí está y tiene que cumplirse, porque salvo que me digan que esto se aplica para el resto y no para el ex vicepresidente Glass. ¿Ya? Luego, ¿qué otra discusión ha ocurrido? Es que la Constitución dice que solo se puede destituir, ya no dice, como la Constitución 98, solo mediante juicio político, porque eso decía la Constitución en el año 98, ¿ya? Sino que dice destitución conforme a la Constitución. Bueno, la facultad del Contralor de establecer indicios de responsabilidad, de establecer la responsabilidad administrativa, es una atribución constitucional. Eso no está en la ley, eso está en la Constitución. Y las consecuencias jurídicas están en la ley. Pero puedes ordenar la destitución. Me puede parecer terrible, me puede parecer escandaloso, me puede parecer, pero inconstitucional no es. Cambie la norma. Usted tiene en manos a la norma. El órgano público, la autoridad pública, tiene en sus manos hacer la ley, pero no tiene en sus manos desprenderse de la ley. Esta ley está vigente 15 años, no es desde antes de ayer, esta la conocíamos. Siempre dijimos, en el Ecuador el Contralor es un funcionario muy, muy, muy poderoso, tan poderoso que le puede sacar hasta el presidente de la República. Me puede parecer escandaloso, pero ahí está. Además, si le voy a decir otra cosa más, el artículo 145 de la Constitución no es una norma acabada respecto de causales de cesación. Tan inacabado es el artículo 145 de la Constitución. ¿Se les ocurrió en Montecristi, por si acaso, esto? No, yo no hago la ley, yo no hago la Constitución. Ahí está. ¿Para qué la hace así? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Para qué la deja así suelta? Antiguamente la Constitución sí establecía un sistema más o menos acabado de causales de cesación. Pero a alguien se le ocurrió en Montecristi comenzar a monear esto, es decir, a mover las disposiciones. Y ocurre que si usted toma el 145, resulta que si usted se muere, no ha cesado pues en el cargo de presidente y vicepresidente de la República. Así de chistositos somos. Entonces, ¿qué te queda por decir? Que el artículo 145 de la Constitución 2008 no es un texto que establezca una enumeración, números clausus, es decir, una enumeración acabada, porque no te aparecen todas las cosas. De hecho, hoy día la destitución presidencial no es solo por juicio político, puede ser por juicio político, puede ser por muerte cruzada, puede ser por 10.000 razones. Claro. Una de estas es la facultad que tiene el Contralor de establecer responsabilidad administrativa. Excesivo me puede parecer, pero yo no escojo las normas que aplicar. El quid del asunto, maestro Julio César Trujillo, es si el señor Contralor, el actual Pablo Celi, denominado Contralor General del Estado subrogante, puede ordenar la destitución de Jorge Glass, vicepresidente de la República de elección popular, dependiente de los controles y fiscalizaciones del Parlamento y hasta de no de su designación, pero sí de el control, digamos, el control que debe ejercitar tradicionalmente o ha ejercitado, al punto que este funcionario es meritorio, ha sido meritorio tradicional de juicios políticos o lo que antes llamábamos interpelaciones. Ahí está el sumum, digamos, de las contradicciones que han estado, a mi juicio, mal legisladas, poco esclarecidas. No sé cuál vaya a ser su opinión. Y le pido muy comedidamente al doctor Enrique Herrería que tenga la bondad de escucharle al doctor Trujillo y luego interviene usted. Ya escuchó al doctor Ollarte y también al doctor Santiago Guarderas. Adelante, doctor Trujillo. Bueno, la discusión que ha dado lugar este tema revela precisamente el caos jurídico en que nos dejó Correa. Cuando él estaba en el poder, no nos dábamos cuenta de este caos, porque él lo resolvía con una sabatina. O con un carajazo. O con un carajazo. Decía el carajazo, o salía en la sabatina y decía cómo han de actuar los funcionarios subalternos, que para él eran todos, incluidos los legisladores y por supuesto los jueces, todos eran subalternos de él, porque él decía que era jefe de todas las funciones del Estado por ser jefe del Estado, lo cual para mí era clamoroso, que revelaba que un hombre que había vivido creo que 4 años en Europa no haya aprendido lo que es democracia
y lo que en Europa significa eso del jefe del Estado. Ya. Pero, claro está, como así se resolvían los problemas, no nos dábamos cuenta el caos en que nos creaba Correa. En parte por iniciativa de él, porque él resolvía como él le daba la gana. Y por eso no tenía mucho interés en que las normas jurídicas sean muy claras y muy específicas, porque eso le limitaba a él el poder que con normas confusas, normas incoherentes, le facultaban resolver de acuerdo con sus intereses de cada momento. Es decir, es fruto del caos en que nos dejó Correa. Ahora, en este caos, una es por supuesto la facultad del Contralor, porque puede destituir a quienes, aquellos funcionarios que tienen funciones específicas en la Constitución y en la ley. Pero el vicepresidente no tiene pues funciones específicas, porque él es un funcionario altísimo, eso sí, en cuanto a dignidad, pero en cuanto a poder no tiene ninguno que pueda decir, esto me garantiza la Constitución y por consiguiente yo tengo facultad para ejercer estas. ¿Qué importancia tiene la entidad nominadora del vicepresidente de la República en cualquier aplicación o en cualquier constitución? Es parte precisamente de este caos, porque no existe entidad nominadora, porque lo que el que nombra al presidente y al vicepresidente de la República es el pueblo en elecciones. Ya. Por consiguiente, no hay una Si comete institución. esta segunda autoridad nacional en el ámbito ejecutivo, si comete irregularidades, ¿quién tiene que controlar tanto al presidente elegido por votación popular como al vicepresidente en idénticas circunstancias, sino la entidad de control? ¿Y hasta dónde puede llegar el señor Contralor si hasta ordenar incluso su inmediata destitución por haber cometido un hecho penal o penal administrativo o administrativo? Lo que ocurre es que Perdón. el presidente sí tiene facultades señaladas en la Constitución, pero él no las ejerce directamente. Él las ejerce a través de los ministros que dependen de él. Y por consiguiente, los ministros que firman todos los actos del presidente para que sean ejecutables, responden y le eximen de responsabilidad al presidente de la República. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Que Glass no tenía atribuciones, pero se las dio Correa y le expuso al juicio al que están expuestos los funcionarios subalternos. Este caos nos deja... Doctor, para lavarse las manos, ¿con qué objeto le hizo? Parece que... Le creó esta trampa prácticamente al mismísimo compañero de fórmula, ¿no? Vistas a esta altura las cosas, parece que Correa les dejó entrampados a los correístas, incluido a Glass. Pero entonces los malos pensamientos nos hacían creer que necesitaba este tipo para exculparse Correa y que la responsabilidad caiga en las personas que no fueran él, desde el vicepresidente y por supuesto los otros funcionarios que dependían ya directamente del presidente de la República. Y vista ahora parecía que es una trampa, pero yo creo que no era trampa, ciertamente. ¿Era viveza? Era complicidad. Era complicidad de la que él que no quería afectarse. ¿Cuál es la lectura que tiene finalmente, porque tiene que partir a otra entrevista, el señor doctor Guarderas? Sí, y Gonzalo, yo quisiera, hay varios aspectos que aquí lo ha puesto en mesa Rafael, que yo creo que es necesario esclarecer. No esclarecer, sino son puntos de vista. Puntualizar. El derecho no es matemáticas y entonces más bien nos permite entrar a este tipo de análisis. Es verdad que la Constitución establece la facultad determinadora en el artículo 212, la facultad que tiene el Contralor de establecer la responsabilidad administrativa. Pero la Constitución no establece la sanción. La sanción la prevé la ley, la norma secundaria. En el artículo 145, que establece las causales de cesación del presidente de la República,
efectivamente hay una modificación con respecto al artículo 167 de la Constitución de 1928, porque para esta Constitución, como muy bien ha señalado Rafael, son varios los casos a través del cual puede ser destituido. Por eso el constituyente lo que estableció es la destitución, pero de acuerdo con la Constitución. No dijo de acuerdo con la ley. Es un punto que hay que tener, solo de acuerdo con la Constitución. Y Rafael conoce perfectamente que en derecho público únicamente se puede hacer lo que esté establecido en la ley. La Constitución no dice destitución de acuerdo con las causales de la Constitución y la ley, como en muchos artículos lo señala y deja abierta la posibilidad de que se vaya a la legislación secundaria. Entonces, tenemos por un lado que en el artículo 145, que establece las causales de cesación, únicamente se establece de acuerdo con la Constitución, no con la ley. El 212, que establece las atribuciones de la Contraloría, establece la facultad determinadora, pero las sanciones las prevé la ley orgánica de la Contraloría. Ahora, hay un grave problema con el 48, que establece que la sanción de destitución o multa, o ambas, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora. Y aquí tenemos lo que decía el profesor Julio César Trujillo en cuanto ¿cuál es la autoridad nominadora del vicepresidente de la República? Ahí no tenemos, ahí tenemos un grave problema. Y Rafael, en eso me permito disentir, yo creo que muy respetuosamente, cuando dice que aquí no se establece la destitución en el caso de funcionarios, pero está hablando de la destitución en general, no está hablando del dignatario en el funcionario, establece que aquí también tuvo que haber hecho la distinción probablemente, ese es un tema. Y a mí me parece muy grave, más allá de eso. Claro. Y ahí sí puede estar de acuerdo con, puede ser que a mí no me guste lo que decía Rafael Ollarte, puede ser, pero yo no veo un Estado de Derecho que el Contralor General pueda destituir al vicepresidente y al presidente de la República, es decir, dignatarios de elección popular, ¿sí? Por esta falta secundaria, claro, que es la imposición de una responsabilidad administrativa. Simplemente esto lo pongo en tela de juicio para que justamente ojalá podamos encontrar una solución técnica, jurídica, porque más allá de que nos guste o no el señor Glass, lo que queremos es construir institucionalidad. Lo grave del país justamente es lo que decía el doctor Julio César, vernos envueltos en esta serie de problemas jurídicos, más allá de que el país tenga normas claras para proceder de una manera correcta, técnica, que sea lo mejor y de esa manera podamos... Dejemos en claro, ¿quién destituye? ¿El presidente? No. ¿El Parlamento? ¿O debía destituir, como en efecto ha ocurrido, el señor Contralor General del Estado, en este caso subrogante? Gracias por la pregunta. En este caso yo creo que el mecanismo, pues, ¿no? Es justamente el juicio político a través de la Asamblea, es justamente lo que yo digo, y que esta resolución justamente coadyuva, tiene los elementos para llevar al punto de las causales, porque justamente esto surge de la responsabilidad de los indicios penales de peculado en que incurre Glass. Yo creo que ahí tenemos un mecanismo que justamente coadyuva al juicio político, y yo creo que es responsabilidad de la Asamblea llegar a este punto. Yo les agradezco, Gonzalo, pero no se preocupe, doctor. Tenga la bondad, si es tan amable, señor doctor Enrique Herrería Boneda, en la ciudad de Guayaquil, tenga la gentileza usted de hacernos advertir cuál es su pensamiento jurídico en el sentido de que quién estaba obligado, una vez que ha comprobado las causales que señala en cualquier parte de la ley penal, de la ley electoral, de la ley incluso de la Constitución Política del Estado, las irregularidades son castigadas. Las irregularidades en la negociación de un contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y un consorcio de entidades constructoras de una obra determinada, en este caso, estas compañías se llamaban o se llaman Digoil, Consultoría y Servicios Petroleros Compañía Limitada, y Gente Oil.
Estas entidades entran en negocios de un pozo petrolero. Usted sabe el resto, pero lo importante es quién debe destituir. ¿El Parlamento? ¿El presidente de la República? O como ya está definido, el señor Contralor General del Estado, pero que tiene una cierta vergüenza de admitir de que él está destituyendo al señor ex vicepresidente de la República. Como que no se anima el señor Contralor subrogante. Y cuando le preguntan precisamente responde esto: tenga la bondad. ¿Pierde la función? A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes, y en este caso hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa. ¿Y quién se encargaría de ejecutar esto, doctor? Muchas gracias. Hasta ahí quedó. El esfuerzo periodístico no dio resultado. Entonces, ¿quién se encargaría? Era coherente la segunda interrogante. A mí no me corresponde señalar aquello. ¿Qué quiere decir esto, doctor Herrería? Que no estaba seguro el funcionario contralor de lo que estaba determinando. Él estaba determinando ciertamente que ha faltado, que ha incurrido en una falla garrafal, más que falla, pues no, en un delito castigado por la norma constitucional y penal. Y entonces, el asunto es que nos deja una gran interrogante, porque ilustres legisladores han escrito de tres maneras, en tres momentos diferentes, quién mismo debe destituir a un contralor que le encuentran con las manos en la masa. El problema es que no el instante en que se cometió el delito, porque no es potencial, el delito. Pero dejan pasar el tiempo, las circunstancias políticas no pueden determinar el momento preciso, no han podido determinar el instante en que se debía sancionar con la destitución al señor Contralor General del Estado, al señor vicepresidente de la República, en ese entonces en vigencia. Ahora, el decreto del señor presidente, ¿a dónde apuntaba? Todo esto nos aclara desde la ciudad de Guayaquil un estudioso del constitucionalismo, Enrique Herrería. Buenos días, señor doctor. Buenos días, Gonzalo, y un saludo al doctor Ollarte, al doctor Trujillo. Lo que coincidimos todos, escuchándolo también a Santiago Guarderas, es que la deficiente técnica jurídica, política, para la elaboración de la Constitución y demás cuerpos que se vio obligado las distintas asambleas a elaborar, han creado toda esta enorme confusión. Pero a mi juicio, con todo el respeto que me merece un constitucionalista, un jurista de la talla de Rafael Ollarte, voy a discrepar en cuanto a que el artículo 427 de la Constitución determina con toda claridad que las normas constitucionales se deberán interpretar en su tenor literal, consecuencia de lo cual obligatoriamente nos debemos remitir a una norma que ya citó Santiago Guarderas, a la cito 45, que dice que la presidencia de la República, igual que la vicepresidencia, obviamente, cesarán en sus funciones sus titulares de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. Por lo tanto, el constituyente reservó como una facultad privativa, es decir, reservando al Estado exclusivamente la facultad de destituir al presidente y al vicepresidente de la República. Y ello de ahí tiene fundamento actualmente y siempre en los Estados de Derecho en la interpretación del principio de legalidad. Los funcionarios públicos no pueden ejercer otras atribuciones que las que estén previa y taxativamente determinadas en la norma suprema. Por lo tanto, yo creo que, si bien es cierto que es un problema de carácter
jurídico político el que está enfrentando el vicepresidente de la República, nosotros debemos atenernos a la interpretación literal de la Constitución. Pero además me resulta, bajo principios jurídicos como el principio de razonabilidad, nos resulta absolutamente infundado o incluso inoficioso que el señor Contralor haga caer responsabilidades sobre el vicepresidente en mérito a cargos que ya desempeñó en el pasado. Ahora tiene atribuciones distintas. La procedencia para la dignidad que ejerce ya no está en una nominación, sino en una representación ciudadana. Por lo tanto, no procede la destitución del vicepresidente de la República por acción de la Contraloría. Solamente puede ser destituido en mérito a juicio político, y esto de manera exclusiva. Presidente y vicepresidente de la República solamente pueden ser destituidos por juicio político a través de la Asamblea Nacional, que en el caso de Ecuador incluso requiere un dictamen previo de admisibilidad para el proceso de parte de la Corte Constitucional. Mal podría, si hay todos estos candados para destituir al presidente y vicepresidente, mal podría un funcionario de rango jerárquico inferior, como es el Contralor, destituir sin este juicio político al vicepresidente de la República, porque además allí se impone otro principio constitucional, el principio de supremacía de la Constitución. En conflicto entre la norma constitucional y la inferior prevalece la norma constitucional. Incluso carece de eficacia jurídica todo acto que no se ajuste a los principios normativos de prevalencia constitucional. Y entonces, doctor, perdona la interrupción, ¿en qué quedaría el numeral 3 del artículo 145 que determina que el presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en casos siguientes? Numeral 3, por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado para que el ejercicio de destitución o la facultad de destitución sea impecable y apegada a la norma fundamental del Estado ecuatoriano? Tenga la bondad. Eso está en el artículo 427 de la Constitución. Establece que en caso de duda, la norma se interpretará en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente. No, a mi juicio, con todo el respeto que me merece un constitucionalista de la categoría de Rafael Ollarte, cuyos textos son para mí de consulta permanente, yo creo que hay que obedecer a la letra de la ley. Si nosotros hacemos interpretaciones que sí, lucen confusas a rato, pero si hacemos interpretaciones fuera del marco estrictamente constitucional e incluso abordamos el campo de lo político, nos vamos a encontrar de que se le está dando una fácil salida a un funcionario público como el presidente o dignatario público que ha cometido innúmeros delitos. Estamos hablando no de infracciones políticas, sino de delitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, creo yo que al día de hoy, de lo que tengo entendido, el informe del Contralor General del Estado ya establece la presunción del delito de peculado. En consecuencia, deja abierta la puerta para que la Asamblea Nacional lo llame a juicio político al vicepresidente Glass, lo censure y destituya de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución ecuatoriana, para que mañana no esté quejándose él, que conjuntamente con Rafael Correa persiguió a cientos de ecuatorianos, él vaya a estarse quejando de que se lo ha condenado a la indefensión porque no tenía posibilidad, a lo mejor va a decir, como lo está ya anunciando él mismo, de que no va a comparecer a presentar descargos ante la Contraloría porque la Contraloría lo está destituyendo al margen de la Constitución, es decir, sin tener atribuciones para aquello. Hay que cuidarse muchísimo de esto porque no podemos permitir que alguien le ha causado tantos perjuicios a la institucionalidad ecuatoriana, mañana se quiera defender
diciendo que ha habido un exceso por parte del Estado ecuatoriano. Tenga la bondad de enriquecer su argumento, doctor Ollarte. Un primero saludo al doctor Herrería, siempre un placer, además nos apreciamos mucho. Voy a aceptar la observación. ¿Hasta Sin qué perjuicio, punto? no, la voy a aceptar observación. totalmente, totalmente. Ojo, ¿Se con el equivocó mismo argumento. usted en qué parte? No. Digamos ya, me equivoqué. No, es que no es cuestión de concesiones. Espérese un ratito. Tenemos que estar de ¿Puedo terminar? conformidad. Ya va a ver. El artículo 145, que el doctor Herrería dice que tenemos que interpretar literalmente, lo voy a interpretar literalmente. Artículo 145. La presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes. ¿Son causales de cesación del presidente o del vicepresidente de la República? Del presidente de la República. ¿Es aplicable el artículo 145 al vicepresidente de la República? ¿Sí o no? Artículo 149. Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos. Estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente o presidenta de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. ¿Dice el artículo 149 que se le aplican las causales de cesación del 145? No. Interpretación literal de la norma, entonces. Yo concedo, entonces, no tengo ningún problema en conceder que el artículo 145 es una disposición acabada de causalización para el presidente de la República, pero el artículo 145 no es aplicable al vicepresidente de la República porque el artículo 149 de la Constitución no dice que al vicepresidente de la República se le aplican los mismos requisitos y estar sujeto a las mismas inhabilidades y causales de destitución del presidente de la República. Eso lo decía la Constitución de 1998. Era la Constitución del 98 la que reenviaba las causales de cesación presidenciales al vicepresidente de la República. Concedo, doctor Herrería, entonces el artículo 145 no es aplicable al vicepresidente de la República. El Contralor no está limitado por el artículo 145, número 3, que yo creo que sí aplica, pero bueno, le concedo. No aplica el artículo 145, número 3, al presidente de la República. Entonces, al presidente de la República no le podría destituir el Contralor, porque el artículo 145.3 dice que destitución de conformidad con la Constitución. Le voy a cerrar nomás ahí. Entonces, sí puedo, el Contralor sí le puede, como lo ha hecho, destituir al vicepresidente de la República, porque le insisto, interpretación literal, artículo 427 de la Constitución, no le puedo aplicar el artículo 145 al vicepresidente de la República. Creo que está cerrada la discusión, ¿o no? No todavía, porque algo tendrá que decirnos desde Guayaquil el doctor Herrería. Las argumentaciones de Rafael son argumentaciones propias de un jurista de su valía, además hombre de gran inteligencia, pero en la interpretación en la que habla el 427 de la Constitución, dice que se debe interpretar en su integralidad. Y cuando nosotros vemos todas las normas que hacen relación al nombramiento, a las inhabilidades, a las prohibiciones, a las características del ejercicio del presidente y vicepresidente de la República, son obviamente homologables. En consecuencia, la cesación, si en algunos otros artículos se habla del procedimiento de cesación para el presidente y para el vicepresidente de la República, y son exactamente lo mismo, obviamente que la hermenéutica jurídica nos obliga a también homologar, en este caso, bien lo dice el doctor Ollarte, sigue taxativamente, está refiriéndose únicamente al presidente, pero tenemos la obligación de interpretar, y particularmente los asambleístas, de interpretar la norma en su integralidad. Pero ahora lo que sí me preocupa es la razón por la cual el señor Contralor del Estado, en vez de haberse limitado a poner las sanciones correspondientes en cuanto a glosa y alguna sanción administrativa que no sea la destitución, ¿por qué abordó la destitución del vicepresidente de la República? Yo creo que eso de ahí responde a lo que se refirió antes el doctor Julio César Trujillo. El país ha vivido con este tipo de normas ambiguas que facultaban al presidente Correa a una actividad discrecional, subjetiva, de interpretar la norma, no solamente la constitucional, sino las legales, de acuerdo a su conveniencia política. Por eso es que existen estas aparentes contradicciones, lagunas o vacíos en la Constitución y en todas las normas secundarias, porque antes el legislador supremo y el juez supremo que tenía el Ecuador era Rafael Correa,
ido él, se producen dos fenómenos, perdonen que me distraiga, pero se producen dos fenómenos. El uno, la dispersión de toda su militancia, que ya no tienen el conductor que les decía qué hacer, que era el que les daba pensando, y así también ya no existe quien interprete cabalmente la norma para proponer las reformas que llenen estos vacíos, estas lagunas normativas, tanto de la Constitución como de los cuerpos inferiores. Un punto final por coherencia y por maestría para Julio César Trujillo. ¿En qué quedamos, doctor? En breves instantes, Miguel Carvajal, secretario de Gestión Política del actual gobierno en la cadena Democracia. Bueno, quedamos en la confusión que reina en el país, claro, y que nos la dejó Rafael Correa, porque eso le convenía a él, para poder ejercer discrecionalmente el poder, como lo ha dicho el doctor Herrería. Tenemos un ordenamiento jurídico disperso, incoherente, incompleto en muchos sentidos. Ya les decía, inicialmente el presidente no tiene directamente la facultad de hacer las cosas que la Constitución le prescribe que debe hacer como facultades suyas, porque lo hace a través de los ministros. Y así los ministros lavan la culpa del presidente y asumen ellos. Y a los ministros sí está regulado en la Constitución y en la ley que se puede hacer en el caso de incumplimiento de sus deberes. El vicepresidente no solo que no tiene atribuciones, sino que no, ni siquiera tiene tiene atribuciones de propias contratar, para nada, para hacer el negocio prácticamente que hizo. Por supuesto no tiene, tanto que fue necesario un decreto del presidente por el cual encarga. Y al vicepresidente, por ese encargo, lo degrada al nivel del funcionario que tiene que ejecutar aún las decisiones del presidente. En este caso, lo degrada al nivel de un ministro cualquiera. Y por consiguiente, me parece que la Constitución, al degradarlo a ese nivel al vicepresidente, lo somete a las mismas autoridades y a las mismas responsabilidades que cualquier otro funcionario. El problema más bien está también pendiente es de si el Contralor le responsabiliza por los actos y le sanciona por los actos que realizó como ministro o vicepresidente encargado de ciertas atribuciones por el presidente de la República o como vicepresidente de la República. Ciertamente a mí me parece que en este caso la sanción tiene que aplicarse para el cargo que actualmente está en funciones, porque sería vergonzoso que le dice, usted es un delincuente, pero siga nomás gobernando. Efectivamente, así es. Y gobierne ¿cómo? Desde la cárcel. Sería una vergüenza que no lo soporta nadie, y por supuesto no el sentido común. Qué remate más impresionantemente dramático, pero acercado a verdad, doctor Trujillo. Muchísimas gracias. Esto queda en pendiente. Respecto de la famosa duda. Ninguna duda, el presidente de la República mañana puede mandar la terna a la Asamblea Nacional para que designe vicepresidente de la República. Si es ex vicepresidente de la República, está destituido el señor. Punto. Y la impugnación de la destitución no suspende en este caso, porque solamente se suspenden las que establecen responsabilidad civil culposa, no las que establecen responsabilidad administrativa. Así que ahí nomás, ahí nos vemos. ¿Le podemos ayudar digamos, organizando la terna? Muchas gracias. 8:26 de la mañana. Esta es Democracia Buscando la Verdad. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play.